caso, disfrutaremos entonces de disertaciones nucleadas en el eje desarrollo económico. Consecuentemente, entonces, vamos a invitar al escenario a tomar posición a Miguel Sonaras, quien es licenciado en Administración de Empresas, socio gerente en Molinos Citari SRL, presidente en Grupo Georgalos, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba y vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba. Él hablará sobre la experiencia del trabajo público-privado a nivel nacional, provincial y municipal. Lo recibimos con un aplauso. También invitamos a subir al escenario a Hércole Felipa, empresario, actualmente es director independiente de Holcim Argentina, presidente del Centro Industria Lechera, vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, integrante del Comité Ejecutivo de Copal y presidente de Manfrey Cooperativa de Tamberos. En esta ocasión hablará sobre la competitividad como factor de desarrollo industrial. Renovamos el aplauso entonces. También invitamos sobre el escenario a Diego Valenzuela, intendente de 3 de Febrero. Antes de dedicarse a la política, trabajó como periodista en los principales medios de comunicación del país. Es licenciado en Economía y magíster en Historia, autor de 4 libros. Su charla se titula Menos impuestos, más trabajo, basada en la experiencia que se está llevando adelante en el municipio 3 de Febrero. Una vez más el aplauso para él entonces. E invitamos a continuación al moderador. Hablamos de Jorge Duto, quien es actualmente decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y profesor asociado docente e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba. Es ingeniero agrónomo, especialista en ingeniería ambiental, especialista en higiene y seguridad en el trabajo, miembro del Consejo Académico del Instituto Gulich de la ONC CONAE, integrante del Consejo Asesor Local del INTA Córdoba, delegado de la Delegación del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Una vez más el aplauso para él. Bienvenido. Jorge, el micrófono es todo suyo. Adelante. Muy bien. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a Luis Picata, el intendente, y a todo su equipo por la invitación y felicitarlos por la jornada, que la verdad que es un tema muy importante y que me parece que todos tenemos que empezar a poner en agenda las buenas prácticas en el ámbito en el cual nos desarrollemos. Como dijo mi antecesor Sergio Supo, vamos a ir a los bifes y entonces vamos a dar inicio con Miguel Sonaras, con su presentación en referencia a la experiencia de trabajo público-privado. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, Luis. La verdad que un placer participar, ver estos espacios. La verdad que son los lugares donde uno realmente se genera una gran expectativa por el devenir de nuestros tiempos y la verdad que espero que la experiencia que contemos desde lo que estamos haciendo en la Cámara de Comercio Exterior pueda servir también como ejemplo para replicar en este auditorio y en sus municipios. La Cámara de Comercio Exterior, para los que no, de Córdoba, los que no la conocen, una cámara de 400 socios. Dentro de sus asociados hay cámaras sectoriales y cámaras regionales dentro de la provincia de Córdoba, con lo cual el número de empresas exportadoras e importadoras de la provincia casi se representan en su totalidad. Todos los sectores transversales de la economía. Tiene en sus ejes de unidades una terminal portuaria en la ciudad de Córdoba, operativa, con sus depósitos fiscales, nacional e internacional, aduana y plaza de contenedores. Tiene su parte de servicios donde certificamos origen y le brindamos al exportador, importador, todo lo que tenga que ver con los análisis de mercado, desarrollos y herramientas que necesite para poner su producto o servicio en el mundo o importarlo. Y tenemos un instituto donde formamos alrededor de 250 alumnos por año terciario en la especialidad de comercio exterior. Sin ahondar mucho, la verdad que la idea de dejar algunos conceptos fue, nosotros en la Cámara trabajamos bajo la convicción de que realmente el sector privado productivo es fundamental para el desarrollo de nuestras comunidades
Y dentro de esa convicción está en el comercio exterior. El comercio exterior brinda a las economías una sustentabilidad de funcionamiento, un dinamismo, y también fundamentalmente brinda lo que hoy estamos padeciendo, que es las divisas genuinas para que la economía pueda funcionar y desarrollarse. Si eso lo podemos interpretar entre todos los sectores, creo que podemos generar cimientos mucho más sólidos para la hora de funcionar, cualquiera sean los mandatos que tenga este país, ya sean sus estamentos municipales, provinciales y nacionales, porque cuando uno trabaja en comercio exterior, trabaja en competitividad, compite con otros países y compite contra otros lugares que hacen bien los deberes y que sus productos o servicios llegan de manera más efectiva y eficiente. Y por otro lado, lo que el comercio exterior y la exportación, y principalmente cuando más valor agregado se le da, genera en nuestra comunidad, que es una plataforma social mucho más desarrollada, mucho más culta y mucho más profesional. Por otro lado, estamos convencidos de que estamos viviendo una situación muy particular en la Argentina, que tenemos que poner nuestra maquinaria de producir lo antes posible, y para eso es fundamental el trabajo con el sector público. Por eso que mi presentación lo que va a tener es simplemente una explicación de los lugares donde nosotros estamos haciendo prácticas con el sector público principalmente, para trabajar en una agenda que tenga que ver con esas convicciones y con el convencimiento de que tenemos que poner a funcionar la producción cuanto antes. Básicamente porque con más producción va a venir más inversiones, va a haber más sector privado trabajando. Si hay más sector privado trabajando, a ustedes en los municipios les sacarían problemas de gestión y les facilitaría muchísimo la diaria de sus mandatos. Y a partir de ahí seguramente que va a venir un desarrollo mucho más genuino. Para lograr esto, sin estar bien articulados, bien comunicados, es prácticamente imposible de materializar, y por eso yo, digamos, al equipo de la Cámara lo que le pedí es que ustedes puedan ver cuáles son los lugares donde nosotros estamos haciendo ese trabajo para contar algunas experiencias. Una de ellas es el ADEC. Seguramente algunos lo conocen. El ADEC es una iniciativa que nació en el año 97 en la Municipalidad de Córdoba, donde CASEC fue fundadora. Básicamente las cámaras de la producción que representamos al sector privado en la ciudad de Córdoba nos reunimos con el municipio básicamente para tratar de generar sugerencias e iniciativas de políticas que tengan que ver con el devenir del desarrollo económico de la ciudad de Córdoba. Otras que ya va con el ámbito provincial es la Agencia Pro Córdoba. Esta sí tiene un impacto muy fuerte en nuestra Cámara. Claramente que el sector público en la provincia tenga iniciativas de comercio exterior que vayan desarticuladas con el sector privado no tendría ningún sentido. Esta fue una agencia que funciona eficaz y eficientemente para aprovechar herramientas del sector público, las necesidades del sector privado y que eso se pueda llevar adelante de manera eficaz. Agencia Innovar Emprender es otra de las agencias que nosotros trabajamos. Básicamente lo que tiene como finalidad es fomentar en los tiempos de hoy, en la economía de hoy, todo el mundo innovador, el mundo emprendedor en la vida privada, y bueno, eso lo trabajamos también en una agencia que tenemos en sociedad, algunas cámaras empresarias con el gobierno de la provincia de Córdoba. Esta ya es de índole nacional, la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, también muy referida a nuestro ámbito de comercio exterior. Aquí esta agencia es dependiente de Cancillería de Nación. Nosotros, como Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, presidimos la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina. La Federación básicamente lo que tiene respecto de otras instituciones que tienen como objetivo fomentar el comercio exterior es que analizamos la problemática del interior del país como una problemática de agenda concreta. Ahí somos parte de la mesa directiva y básicamente lo que tratamos de generar en esta agencia es que todas las acciones que tengan
y herramientas que se dispongan de índole nacional, el sector privado primero que las comulgue y que las sugerencias que nosotros hacemos se puedan concretar en la realidad. Este es un programa que pedí que lo pusieran, que es el programa Córdoba Exporta, siendo coherente con las convicciones, en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio y Minería. Hace un año y medio nos dice que tenían un excedente en el presupuesto y nos consultaron qué podíamos hacer con ese excedente que fomente la actividad productiva y la actividad exportadora. Y ahí un poco en alusión a la temática que va a tocar Diego, le digo, realmente lo que nosotros necesitamos es generar más competitividad, y la competitividad que necesitamos es bajo devolución de impuestos indirectos. Uno de ellos es lo que en la cadena de valor agregado impacta ingresos brutos, por ejemplo. Entonces, este es un programa que se bajó, ya está concretado, está en funcionamiento, y con el gusto de saber que ya muchos están haciendo todas las presentaciones para lograr este reintegro, tratando de fomentar justamente la actividad exportadora. Esto es básicamente lo que comenté al principio. Nosotros contamos con un manifiesto del comercio exterior que también está a disposición de todos. Básicamente lo que tratamos de hacer, esto dentro de la Federación de Cámaras de Comercio Exterior, nucleamos alrededor de 25 cámaras de comercio exterior de la Argentina, es ponernos de acuerdo qué modelo de país queremos, qué modelo de país necesitamos para que todos tengamos el mismo discurso y la misma presentación cuando nos toca hablar con el sector público, amén de quien sea el intermediario coyuntural que le toque transitar una presidencia o algún cargo dentro de las cámaras. Así que este es un trabajo que lo ponemos a disposición, que los organizadores lo suban a donde tengan que subirlo para que lo puedan disponer y poder contar. Y después contar otras vinculaciones institucionales que tenemos, como la presidencia de la Federación. Participamos del grupo de entidades empresarias del G6 de Córdoba, los departamentos de Relaciones Internacionales en la UIA, en convenio con la Unión Industrial de Córdoba. Seguramente Hércole algo va a mencionar de la articulación y el trabajo en conjunto que hacemos entre cámaras. El Movimiento Productivo de Córdoba, que es el G6 más el sector del campo, trabajando todos juntos para tratar de unificar el discurso y la interacción con el sector público de la parte productiva. Estamos tratando de promover fuertemente el movimiento productivo de las provincias, esto con las provincias de Entre Ríos, con la provincia de Mendoza, con la provincia de San Juan. Nos hemos juntado los movimientos productivos de cada de estas provincias, que son las cámaras de cúpula, que representamos al sector productivo, para tener también lo mismo, ¿no? Una unificación de posturas, una unificación de criterios y tratar de llevar a una coordinación con el sector público. Convenios con el Centro de Despachantes de la República Argentina, la Fundación Ubitec, fundación que nosotros estamos fomentando, básicamente tratando de darle los departamentos de investigación y desarrollo a las pequeñas empresas para que puedan vincularse con el mundo startup y con el mundo de la innovación, para que puedan ser más competitivas en un mundo cada vez más difícil. El Consejo Público-Privado para la Promoción de Exportaciones, este es un consejo que funciona a nivel nacional. Básicamente reunimos con las áreas de nación que tienen impacto en el comercio exterior, y nosotros vamos por el sector privado. Y bueno, también participamos de mesas técnicas exportadoras del Ministerio de Producción de la Nación. Esto también lo que tratamos de llevar es todos los documentos, diagnósticos y propuestas que tenemos sobre el sector para darle más dinamismo y funcionamiento. No tengo, digamos, mucho más que comentarles. Es básicamente tratar de que la introducción tenga una coherencia con lo que venimos haciendo, desarrollando. Desde la Cámara estamos a total disposición. Creemos que si bien el comercio exterior tiene gran impacto a las políticas nacionales que afectan al sector, todo arranca desde el vínculo con los municipios, de nuestras radicaciones con los municipios,
y de entendernos mutuamente el sector público-privado, que lo que tenemos que lograr es una gran coordinación, porque nuestro verdadero enemigo es la competencia externa. Y la competencia externa es con quien tenemos que tratar de vencer en conjunto, tratando de generar productos, servicios que sean competitivos en costo y en calidad. Así que, bueno, muchas gracias y a disposición. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Si quieren ir anotando las preguntas para cuando finalicemos las presentaciones, le vamos a dar entonces paso a Hércules Felipa con el tema de competitividad como factor de desarrollo industrial. Muchas gracias, Hércules. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer muy especialmente, Luis, a través de tu persona, de poder participar en este evento, y la verdad que celebro que se puedan generar estos espacios, porque creo que uno de los grandes desafíos que tenemos por delante precisamente es afianzar el vínculo entre lo público y lo privado. No va a existir una actividad privada exitosa si no tenemos, por otro lado, un Estado en sus distintos niveles que sea eficiente y competitivo. Con lo cual, yo recién, escuchando las exposiciones anteriores, viendo cómo hay muchos aspectos que se están midiendo, más allá de los resultados, significa un crecimiento cualitativo importante, el solo hecho de medir, porque eso es lo que va a permitir después gestionar y mejorarlo. Con lo cual, nuevamente, celebro estar en este encuentro. Y si ustedes me permiten, yo para hablar de competitividad, la competitividad es un tema complejo y sistémico. Muchas veces cuando se habla de competitividad, lo primero que se asocia es el país, o mejor dicho, el sector privado, el sector productivo, es más competitivo cuando tiene un tipo de cambio competitivo. De hecho, el tipo de cambio lo es, pero no genera ningún cambio si todo el resto de los factores están alineados. Con lo cual, cuando hablamos de competitividad, hablamos de competitividad sistémica. Y en eso me parece que es muy importante. Primero, yo por eso quiero hacer una introducción de lo que es el Estado, de lo que es nuestro país y qué nos vino pasando en los últimos 2 siglos que de alguna manera explican o por lo menos nos obligan a preguntarnos por qué hemos transitado en estos últimos 200 años semejante nivel de deterioro. Y si bien Argentina a lo largo de la historia tuvo sus serruchos en donde momentos que estuvimos bien, momentos que caímos al abismo, después mejoramos, pero me parece que hay un hilo que es conductor en todo esto y tiene que ver precisamente con un fenómeno que tiene que ver con la pérdida de valores. Nuestro país, nuestra sociedad, que en definitiva somos los que formamos partes en cada uno de los estamentos que componemos esta sociedad, ese hilo conductor tiene que ver precisamente con esa pérdida de valores. Un país nuevo, joven, un país con 200 años, es un país joven, en donde de los mismos inicios como nación ya tuvimos grandes enfrentamientos. La grieta no es algo nuevo. De hecho, hay que neutralizar esa grieta, pero no lo tomemos que es de ahora. Creo que tuvimos grietas que fueron mucho más sangrientas que las actuales. Y entonces, en ese recorrido, ¿qué pasaba en la primera mitad del siglo XIX? Una nación con un producto bruto que estaba muy por debajo de cualquier país, una nación que estaba tratando de organizarse desde el punto de vista institucional, una nación que había más caballos y vacas que gente, en donde el PBI que teníamos era realmente bajísimo. En la segunda mitad del siglo XIX se empieza a dar un cambio en donde en poco tiempo Argentina pasa a tener un Producto Bruto per cápita entre los primeros 5 países más desarrollados del mundo, en donde se dio un fenómeno muy fuerte, que es el fenómeno de la inmigración, italianos, españoles, árabes,
en donde fue de alguna manera formando ese crisol de razas que en definitiva fueron quienes formaron nuestro país. Y también hay que decirlo, cuando nuestro país durante el primer centenario, si bien era un país pujante, incorporando tecnología, los primeros barcos frigoríficos y demás, también es cierto que había enormes diferencias sociales. No era un país donde la distribución de la riqueza haya sido equitativa, pero sí estaban sentadas las bases para realmente ser un gran país. Tal es así, no lo hago por cuestiones de tiempo, pero lo tengo siempre en mi teléfono, una definición de nuestra Argentina, de un diccionario del año 1916, en donde estaba llamado a ser uno de los principales competidores de Estados Unidos por la cultura de la gente, por las riquezas que teníamos y demás. Bueno, han pasado cosas. Entonces creo que para cuando hablamos de competitividad y desarrollo económico tenemos que preguntarnos y analizar qué nos pasó. ¿Qué nos pasó de que un país joven con menos de 100 años y que realmente estaba mostrando un futuro pujante, empezó todo un proceso de deterioro que llega a nuestros días? Y creo que hubo un hecho, seguramente que no es el único, en donde se quiebra la fortaleza institucional que empieza a partir del golpe del 30. Y digo, no es el único. Después han ocurrido otras cosas que a partir de ese momento ya el poco respeto a las instituciones democráticas, además, creo que comienza ahí, pero después han ocurrido cosas que realmente nos han marcado como país. Entonces, 90 años de decadencia nos obligan a preguntarnos qué realmente nos pasó para estar como estamos. Y si vemos hoy la cantidad de planes sociales, y digo la Argentina planera, no lo digo, cuando digo Argentina planera, no lo planteo en términos despectivos, ¿no? Lo que quiero decir que en el año 83 el presidente Alfonsín implementa un programa alimentario nacional, las cajas PAN eran 900.000. 900.000 cajas PAN para atender un sector de la sociedad que realmente no estaba en condiciones de poder acceder a una alimentación mínima. Hoy tenemos más de 10 millones de planes de personas que reciben sin ninguna contraprestación. ¿Eso qué significa? Que de alguna manera no se incentiva la cultura del trabajo, del esfuerzo, que por cada persona que recibe un plan, hay otra que está trabajando para que lo pueda recibir. Entonces, como incentivo, realmente el impacto es tremendamente negativo. Entonces, y que por otro lado, la necesidad de dignificar a la persona. A mí me tocó en mi breve sobrevuelo que tuve por la actividad política, siendo precandidato allá por el 2015, y yo con un montón de prejuicios, porque yo en ese momento terminaba de dejar de ser de mi presidencia en la Unión Industrial de Córdoba, y con los prejuicios que yo tenía, digo, vamos a hacer campaña, me van a ver a mí como un representante de las grandes corporaciones, y resulta que no. La gente me decía, por fin viene alguien que nos viene a hablar de producción, nos viene a hablar de trabajo. Queremos trabajo, no queremos planes. Entonces, no nos imaginemos, que seguramente los habrá, que todos esos 10 millones están contentos porque reciben un plan. Yo estoy seguro que esos 10 millones, hay una gran mayoría que quiere trabajo. Entonces, tenemos que saber que si hay un sector que es capaz de generar empleo genuino y bien pago, es la actividad privada, que son empleos genuinos y sustentables en el tiempo. Hoy en el país nacen aproximadamente 2.000 niños por día, de los cuales un 60%
de esos niños son pobres. Entonces, la pregunta, esos niños que nacieron en hogares que no vieron ni que sus padres ni sus abuelos han mamado, para decirlo de alguna manera, la cultura del trabajo. Tenemos que pensar en eso. Esos chicos dentro de unos años van a ser grandes y se van a aparte de tener una tremenda carga de resentimiento precisamente por el ambiente en que están, esa gente va a haber que darle educación, va a haber que trabajar mucho para que realmente la droga no se les termine metiendo y en definitiva son los futuros habitantes de nuestro país. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Qué hicimos mal? Algo habremos hecho mal. Fíjense, ya para ir a algunos datos, en los últimos 15 años, nuestro país es el segundo que menor inversión extranjera directa recibió. ¿Saben cuál es el primero? Venezuela. Entonces, me parece que hay ciertos aspectos que no podemos soslayar. El tema del déficit fiscal, que hoy se habló parte, el crecimiento desmedido del empleo público cuando hoy la tecnología permite suplantar mucho de eso. El empleo público en realidad debe tener un proceso de profesionalización que me alegró muchísimo cuando vi que también se medía la profesionalización del empleo público. No quiero hablar de la carga tributaria porque seguramente Diego lo va a hacer mejor que yo y en detalles, pero tenemos un esquema impositivo tan complejo que de lo complejo que es, incentiva la evasión. Le es tan difícil al Estado poder controlar semejante complejidad que cuando medimos la presión impositiva sobre el PBI, en realidad es el doble, porque está soportado sobre un alto nivel de marginalidad. Si analizamos qué pasó con la inflación de los últimos 60 años y nos damos cuenta que en los últimos 60 años tuvimos una inflación promedio del 144%, hipermediante, de hiperdevaluaciones. Entonces, cuando vemos esas cosas, claramente no somos un país normal. Nuevamente, ¿qué nos pasa? Digo, nos separa la cordillera de Chile. Tenemos las mismas montañas. Chile exporta 30.000 millones de dólares por año en minerales, de las mismas montañas que nosotros solamente exportamos 3.000. Entonces, la falta de mirada de políticas de mediano y largo plazo va a hacer que cuando nosotros decidamos sacar el petróleo y los minerales que tenemos debajo de nuestro suelo, probablemente ya no sea necesario. Entonces, a mí me parece que es fundamental como primer medida generar una agenda de temas que tiene que ver con una interrelación entre lo público y lo privado. En primer lugar, decirle a nuestra población que los problemas estructurales que tiene nuestro país no los va a resolver un gobierno en 4 años. Esto requiere de consensos, de acuerdos básicos que tampoco son tantos, que esos consensos y esos acuerdos se mantengan en la alternancia. Pero también es necesario decirle a la gente, y algo que no lo estamos viendo, que esto se sale con esfuerzo, con sacrificio. A ver, no existen los mesías, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Entonces, si no comenzamos a lograr consensos con la parte racional de la política, porque también eso hay que decirlo, lamentablemente la dirigencia política, la dirigencia empresaria, la dirigencia gremial, la dirigencia en su conjunto, tenemos mal concepto.
Y cada uno tendremos que asumir las cosas que no hicimos bien. Ahora, no todos los políticos son malos, no todos los empresarios son malos, no todos los policías. Como en todas las cosas, hay policías buenos, policías malos, maestros buenos, maestros malos, empresarios buenos y empresarios malos. Entonces, me parece que tenemos que estar cerca de la gente, entender lo que la gente necesita y no podemos, en un proceso en donde realmente la gente la está pasando extremadamente mal, estar discutiendo estos procesos de las internas, de las necesidades cada uno de los partidos políticos, porque nos hace daño. No solamente a la sociedad, sino que al sistema político. El sistema político hay que revalorizarlo. Y hay que revalorizarlo precisamente con cuestiones que le den transparencia, que le den el verdadero interés que tiene la gente. Cuando hablamos de consenso, hablamos de grietas. Es indispensable. Y los consensos no significa que tengamos que estar todos de acuerdo en todo. Acordar en los grandes temas y después que tengamos matices cada uno desde los espacios en que ocupa. El tema de recuperar valores, yo al principio de mi charla lo planteé como un eje conductor. Me parece que el tema de la recuperación de los valores que tengan que ver con la cultura del esfuerzo, del trabajo, del mérito, me parece que hay que recuperarlos. Ese es un desafío enorme que tenemos. Y por otro lado también tenemos que terminar con este sesgo antiempresa que le hace mucho daño. Y con esto no estoy diciendo que todos los empresarios sean buenos y que las prácticas de todas las empresas, reitero, hay buenos y hay malos. Pero si nosotros analizamos que las empresas o el sector privado son los generadores genuinos de empleo de calidad y vemos que en Argentina hay 14 empresas cada 1000 habitantes. En Brasil hay 25, en Chile hay 34 y en México hay 58. O sea, cuando vemos la densidad de empresas por cantidad de habitantes, claramente nos está dando un dato que algo estamos haciendo mal. Plantear una agencia de desarrollo económico. Este país ha tenido etapas de crecimiento económico. Y no digo que sea malo, pero ese crecimiento económico, si no está vinculado además con un desarrollo que tiene que ver con el desarrollo de las personas, con un desarrollo integral, ese crecimiento solo no sirve. No sirve. Cuando hablamos de la distribución de la riqueza, de la cual mucho se habla, claro, nadie va a estar en contra de que haya una distribución equitativa. Pero ¿por qué primero no hablamos cómo la generamos? Porque acá hay una tendencia muy fácil de querer distribuir lo que no existe. Entonces, ya para ir terminando, creo que tenemos que definir, ya hablando precisamente de los temas de competitividad, entender algunos conceptos. Hace 50, 60 años atrás, las riquezas de los países estaban dadas fundamentalmente por las riquezas naturales que tenían. Hoy, las riquezas de los países pasan por el conocimiento, pasa por el avance intelectual. Fíjense en China, que es el país que mayor cantidad de ingenieros por habitante tiene. Esos entendieron que para eso hay que generar una serie de políticas para que ayuden al desarrollo de esos niños, a tal punto que han implementado el uso obligatorio del vaso de leche para aquellos niños que están en edad escolar, para que tengan un mayor desarrollo cognitivo. Eso, en términos de oportunidades comerciales, significa para nosotros realmente oportunidades muy grandes, pero además nos permite ver cómo un gigante está pensando
en sus recursos. Entonces, cuando hablamos de competitividad, no podemos hablar de competitividad si no tenemos ese entorno macroeconómico que realmente sea eficiente. Cuando hablamos del entorno macroeconómico, de la política monetaria, la política cambiaria, el equilibrio fiscal, el equilibrio que tengan que ver con sistemas tributarios que sean eficientes, que al Estado le sea fácil poder recaudar, no un sistema impositivo tan complejo. Y en ese sistema, esa complejidad del sistema impositivo, digo porque hay muchos intendentes y probablemente futuros gobernadores en esta mesa, entonces, para modificar el esquema tributario nuestro, como primer paso, la necesidad de modificar el actual sistema de coparticipación federal de impuestos. Entonces, en la competitividad hay factores macro y hay factores exógenos y factores endógenos. Los factores exógenos son precisamente el clima de negocio, el sistema impositivo, el sistema de financiamiento, que es el que nos va a permitir incorporar tecnología y demás. Pero también, así como en la Fórmula 1 medimos el peso de la calcomanía que le vamos a poner para que no le saque velocidad, también en la microcompetitividad tenemos que analizar aspectos cada vez más finos que tienen que ver con el conocimiento del negocio, que tienen que ver con la incorporación de tecnología. Y hay un tema que es una característica y para mí termina siendo un factor de competitividad, que tiene que ver precisamente con esas habilidades blandas de las que tanto hablamos. Perdón, Hércules, estamos... Sí, ya termino. Que tiene que ver con la resiliencia, que tiene que ver con la actitud. Si analizamos en los últimos 50 años, empresas muy parecidas, algunas crecieron y fueron exitosas y otras se cayeron. Debemos preguntarnos por qué algunas sí y otras no, qué hicieron las que fue bien y qué hicieron las que fue mal. Entonces, ya para terminar, creo que es el momento de dejar de buscar culpables, de realmente tener una agenda de competitividad, de trabajo, pero fundamentalmente que no nos venza el pesimismo. No podemos bajar los brazos porque tenemos la generación de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos que así nos lo exigen. Así que esos desafíos que tenemos por delante me parece que deben ser el motor, el combustible que necesitamos para seguir trabajando. Nuevamente, muchas gracias por darme la posibilidad de participar en este espacio. Muchas gracias, Hércules. Seguramente muchas preguntas. Ahora sí, creo que un gran desafío es tu ponencia, Diego, que es nada más y nada menos que menos impuesto y más trabajo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luis, por invitarme. Hemos compartido muchas ocasiones de esas en las que trabajamos juntos los intendentes y cuando me llamaste y me convocaste dije sí, desde ya, primero porque me encanta contar esto y hablar de este tema y promoverlo, pero además por visitarte y por formar parte de estos espacios tan nutritivos, donde, citando a Alexis de Tocqueville, aquel famoso francés que visitó Estados Unidos allá por 1835 y vio cómo funcionaba la democracia en América, que así se llama el título, y una de las grandes cosas que descubrió es la fuerza del gobierno local en Estados Unidos. La plaza, la escuela, la fábrica, el comercio, o sea, la sociología de lo local, aquella famosa frase también de los americanos de all politics is local, todo parte de ahí, y este espacio me parece que busca fomentar y promover la idea de la democracia desde abajo. Y a veces creemos que todo lo tiene que resolver un gobierno nacional, ¿no? Porque es el que tiene más recursos o más herramientas, pero es el que está más lejos. Es el que menos conoce la realidad de los vecinos y de las empresas. Tenemos como invertida la pirámide. El que está más cerca y más sabe es el que menos herramientas tiene. Está mal. De hecho, el federalismo no es esto que tenemos, debería ser otra cosa. Debería ser herramientas institucionales, económicas,
en los gobiernos más cercanos, ¿no? Así que por eso este espacio es para celebrar sin dudas y ojalá redunde en aprendizajes entre todos nosotros de acá en adelante, nos pasemos los teléfonos y estemos en contacto. Mi hija me pidió un mantecol, no sé si trajiste, ¿eh? Bueno, y una emoción pisar el escenario del anfiteatro de Jesús María. La verdad, espectacular hacer el break en ese lugar, felicitaciones. Bueno, me parece que toqué y se adelantó esto, ¿no? Bueno, vengo acá a contarles que en una de esas la curva de Laffer funciona. No sé si hay economistas en la sala, pero un poco lo que busca esta presentación y lo que estamos haciendo en 3 de febrero es sacudirnos sobre la idea que no necesariamente para recaudar más hay que aumentar los impuestos, sino generar más trabajo, generar condiciones para el desarrollo económico, ¿no? Y esta mirada que hoy tengo, yo no la tenía cuando arranqué. Cuando empecé, en 3 de febrero, año 2015, hace 7 años y pico que soy intendente, gobernaba Hugo Curto, que fue intendente 24 años, un ícono de la cultura de los varones del conurbano, muy personalista, un gobierno muy cerrado, sin trabajo en equipo. Y claro, el municipio estaba muy abandonado, entonces mi primer reflejo fue hacer todo lo posible desde el Estado para que arranque la cosa, ¿no? Esto es prender las luces, levantar bien la basura, que funcione el sistema de infraestructura, las plazas, los centros comerciales, bueno, las cuestiones del ABL, para decir así. Y en ese aprendizaje yo empecé a hacer cada vez más una interpelación del modelo de intendente de ABL. No digo que no haya que prender las luces o levantar la basura desde ya, eso es lo básico y lo esencial. Pero creo que los gobiernos locales, y este es un tema fuerte, medular, me parece, de este grupo, deben dedicarse a agendas más amplias. Por ejemplo, al desarrollo económico. Obviamente no tenemos la palanca de la macro, nadie nos va a decir bajar la inflación, tocar la tasa de interés del Banco Central, pero sí hay mucho que podemos hacer en muchas políticas públicas, una es la impositiva, pero especialmente acompañar a la pyme, acompañar a la industria, estar cerca del comerciante, ver qué necesita, acercar capacitación, acercar instrumentos para que puedan exportar, etcétera, etcétera. Porque alguien, no sé, me decía acá, que me escuchó el otro día hablando en Radio Mitre con Leuco, que yo digo que los gobiernos locales son la última milla de las políticas públicas. Y al final del día, la oficina de empleo que yo tengo en 3 de febrero es del gobierno nacional, pero les aseguro que ni se enteran de lo que hacemos. Es un programa nacional que desembarca en un municipio y desde ahí construye una política de formación laboral o de acompañamiento de los jóvenes, etc. Así que no se puede gobernar sin los municipios, por eso hay que fortalecerlos. Y en mi opinión, bajar impuestos no es contradictorio con fortalecerlos, ¿no? Así que primero decirles que bajar impuestos en el nivel municipal remite a hablar más de tasas y de conceptos fiscales porque no cobramos impuestos. Pero sí nos interpela respecto de que no podemos cruzarnos los brazos y decir no hay nada para hacer. Y tampoco podemos dar por válido lo que hay. Vos tenés una ordenanza fiscal impositiva que la fuiste heredando año a año de los múltiples gobiernos, pero la tenés que revisar todos los años porque probablemente te encuentres, como me encontré yo, con un montón de tasas que no tenían que no tenían ningún sentido. Y algunas hasta ridículas. Había una tasa para los paseadores de ponis. ¿Vieron como en la época de los abuelos? Que te sacabas una foto con el pony en la plaza, cosa que ya no ocurre además por un tema de los derechos de los animales, ¿no? Pero la tasa quedó. Porque nadie revisa lo de antes. Entonces va quedando todo. Capas geológicas de tasas y de conceptos fiscales que joden, molestan, generan costos económicos y también distracciones en términos de tiempos para las empresas. Y este planteo que les hago, lo hago desde un municipio que es densamente productivo, comercial e industrial. Ahí está un poquito el resumen. Tenemos 2.500 empresas, vamos desde un kiosco hasta una automotriz, Stellantis. Tenemos empresas de todos los rubros, el que hace las válvulas para sacar el petróleo en Vaca Muerta o el creador del famoso silo bolsa que es IPESA, que está en Ciudadela. Herramienta espectacular para el agro argentino, dicho sea de paso, creado por un señor Klaas, en contacto con Mastellone cuando se preguntaron, che, ¿y si hacemos una bolsa para guardar la pastura y que las vacas puedan comer en invierno cuando el pasto no crece? Y después dijeron,
Fíjense a veces cómo aparece la innovación. Después tuvieron que hacerlo y les salió bien, no es solo la idea, ¿no? Y si le metemos grano, y eso es el silo bolsa. Bueno, y tenemos mucho empleo vinculado a lo productivo, a lo industrial. Entonces, esto para nosotros es muy relevante y es muy relevante para la recaudación, porque sin dudas no podríamos hacer lo que buscamos hacer si no tenemos a las empresas pujantes, creciendo, invirtiendo y generando trabajo. Acá provoco un poquito. Los políticos y los gestores, voy a ponerme yo también en la lista, nos enamoramos del gasto público. Porque pensamos que el gasto público soluciona los problemas, genera bienestar y genera votos. Y el gasto público es la herramienta que nosotros tenemos en la mano, es el joystick nuestro. Pero atrás del gasto público está la presión impositiva que le quita recursos al sector privado. Entonces la provocación es, ¿cuál sería el equilibrio entre pensar que el gasto público ayuda porque arregla una plaza, coloca una luz, genera un programa para niñez o para educación o lo que fuere? Todas ideas que pueden ser muy válidas desde ya, pero que si querés hacerlas todas a la vez, el gasto público se te dispara a lo loco, vas a déficit fiscal y atrás de eso ahogás al sector privado. Entonces me permito hacer este planteo que tiene que ver también con que a veces caemos en tasas delirantes. En un municipio del norte del conurbano hay una tasa para los pañales descartables, para reciclarlos. Y nadie puede pensar que vas a reciclar un pañal con caca. De última lo vas a disponer. Entonces quiero decir, hay intendentes que inventan tasas y las justifican en su necesidad de gasto público, que terminan dañando al sistema económico, productivo y laboral. Y hago una autocrítica. Cuando yo asumí, tuve la idea de poner lo que se llama la tasa vial en 3 de febrero, porque la tenían muchos municipios. Y yo digo, bueno, si la tienen otros, la puede tener 3 de febrero. ¿Qué es la tasa vial? Es una sobretasa a los que cargan combustible en las estaciones de servicio de tu distrito, que termina pagándose justamente en el precio del combustible. Un impuesto invisible, porque el que carga ve el precio que sube entre la inflación, esto, aquello, lo otro, pero adentro va la tasa vial. ¿A quién jode? Al que trabaja, al vecino, al comerciante, al de la logística, al camión que va y viene de las pymes. Entonces, a tiempo dije, no. Y por suerte no me equivoqué, no la implementé. Y tengo que decir también que las estaciones de servicio se me pararon de manos cuando se enteraron que yo lo estaba evaluando. Y vinieron, me pidieron reuniones y fueron muy duros y muy críticos. E hicieron bien, porque me hicieron reflexionar, porque me dijeron, si vos la ponés, va al precio, mirá que no sale de mi rentabilidad. Y vos jodés a la gente. Y es bueno que a veces ustedes hagan estos planteos enfáticamente para hacernos reflexionar. Y por suerte, esa tasa no la puse. Y ahí les quiero comentar esto que para mí es... Soy economista además, así que no siempre se habla de esto. Los impuestos invisibles. Vos cuando pagás el ABL o cualquier tasa patrimonial a un automóvil, patente o por tu propiedad, vos ves el valor. Entonces ves cuánto suben, te gusta, no te gusta, estás más o menos contento con la gestión que te dan por esa tasa. Podés tener como un accountability, un seguimiento de tu tasa contra la gestión. Pero cuando pagás cualquier producto y adentro tiene tasa de seguridad e higiene o tasa vial, ni hablar el ingreso bruto, que es trágico, por lo menos en mi provincia, alto, distorsivo, vos no te das cuenta que estás pagando impuestos en ese precio. Pero esa es la tentación del político. El que quiere financiar gasto público apela a los impuestos invisibles, que están pero no se ven. ¿Por qué? Porque tienen menos costo político. Porque si todos ustedes fueran pagadores de ABL y yo les digo, miren, están pagando poco, van a pagar más y lo vamos a ajustar por encima de la inflación porque están pagando poco, ustedes me matan porque van a ver el numerito en la boleta. En cambio, si yo aumento la tasa de seguridad e higiene, no se van a enterar porque lo van a pagar con el consumo general que hagan habitualmente. Y enganchado con esto, la simplificación, porque va de la mano también, ¿no? Hoy en la Argentina, para empezar a trabajar una pyme, tiene que hacer 48 trámites en promedio y dedicar 3 horas diarias de su trabajo para arrancar. Es una barbaridad. Deberíamos facilitarle todo al que quiere trabajar.
Deberíamos poner esa ley que está en España, que es que el Estado no puede pedirle a alguien lo que el Estado ya tiene en otra oficina. Porque vos vinís a la oficina 248 y te dicen, andá a pedir el certificado de no sé qué a la oficina de al lado o al otro organismo. Esto en La Plata, en la capital de mi provincia, es una tragedia. Y esto es pérdida de tiempo, es distracción. Así que creo que acá hay un tema fuerte que es el de la simplificación, que hay que tomárselo en serio en cada municipio, en cada provincia y eliminar todos los trámites posibles, todas las trabas posibles. Yo, por ejemplo, eliminé, y ahora les voy a contar, la libreta sanitaria. Yo le pregunté a un secretario, le digo, che, esta libreta sanitaria que la gente tiene que ir a sacarse, todos los empleados de todas las empresas rutinariamente, a sacarse sangre para verificar si son aptos para trabajar. Y yo digo, esta es la función nuestra. Eso lo verifica la medicina laboral, la RT, yo qué sé, pero ¿es nuestra tarea verificar la aptitud? Me dice, no, y no es obligatorio. Digo, pero ¿por qué no la sacamos si no es obligatorio? Sáquenla. Y hoy la libreta sanitaria en 3 de febrero, porque algunas empresas para vender su producto la necesitan, es gratuita y y voluntaria. O sea, el que la necesita la tiene y no la cobramos, pero no la exigimos como era antes, ¿no? Así que, por eso, un poquito la conclusión, y voy a ir con algunos detalles para que vean que esto no es solamente discurso. Menos impuestos, menos trabas, más trabajo, no perdés recaudación porque vos lo que generás es una mejor condición para el trabajo, para el desarrollo económico, un músculo laboral, un músculo comercial, productivo. O sea, aumenta la base imponible, tan simple como eso. Y quizá el primer mes, el segundo, el cuarto, perdiste, entre comillas, recaudación, pero estás aumentando la capacidad laboral, productiva, comercial del distrito y en el mediano plazo estás aumentando la recaudación. ¿Qué es lo que pasa con la querida curva de Laffer? Cuando vos estás en el punto T3 y vos bajás las tasas y subís la recaudación porque te vas a una posición óptima. Esto es teórico, por supuesto, pero la idea sería que cada uno se ponga a pensar en su sistema impositivo, ordenanza fiscal impositiva, aunque sea por intuición, dónde cree que cada uno está en la curva de Laffer. Porque si la tasa es 100, la recaudación es 0. Entonces pensemos que si nos vamos muy arriba, un día el señor de Giorgalo va a decir, yo me voy de este municipio porque me estás matando, no puedo producir más acá. No produzco y perdí la recaudación completa, te vas a 0. ¿Qué hicimos? Una propuesta que yo traigo humildemente es que todos los años miremos, y acá que hay gente que quiere ser intendente o intendenta, todos los años hay que examinar la ordenanza fiscal impositiva y volver a mirarla y repasarla y ver cada inciso para ver las cosas que pueden sobrar, estar de más o molestar. En ese contexto es que nosotros eliminamos en sucesivas ordenanzas fiscal impositivas 71 tasas y el año siguiente 431 tasas más. Y ustedes dicen, ¿tantas tasas había? Son tasas, tasitas, conceptos fiscales que molestan, no es la tasa de seguridad e higiene, pero son tasas que tienen un costo económico, un formulario que se tienen que dedicar los contadores, las empresas a poder cargar la información, venir a la municipalidad a perder tiempo. Ejemplos, publicidad y propaganda. Para mí la publicidad es una herramienta de laburo de un negocio. No le puedo cobrar por hacer publicidad, es un despropósito. Perdón si hay acá alguien que cobra en algún municipio estas tasas que yo eliminé. Yo desde ya respeto absolutamente a los que las tienen porque quizá lo justifican en su administración financiera y en su necesidad. Yo cuento mi experiencia. A mí cobrarle a un comercio por un cartel bandera o por un cartel sándwich que está en la vereda o por lo que tiene en la vidriera, me parece que no corresponde porque ya le cobro el ABL y la tasa de seguridad e higiene. Eliminamos uso del espacio público, las mesas en las veredas, que hoy además es algo que se aprecia, ¿no? Que se valora, la gastronomía con la mesa en la vereda. ¿Cómo le voy a cobrar por poner la mesa en la vereda? Numeración domiciliaria. Venía un vecino, se ríe. Venía un vecino que ya paga ABL y me pedía la numeración domiciliaria y teníamos 2 tasas. Una sin chapita y una con chapita. Pero ustedes se ríen, pero es real. Cuando yo me enteré de esto dije, ¿y cuánto vale? 8.20 sin chapita y 2.200 con chapita. Te dan la chapita con el número. Pero es nuestra tarea no solo cobrar, sino hacer las chapitas. Para eso que haya un privado que haga las chapitas.
eliminamos la tasa de numeración domiciliaria. Pesos y medidas, una para la balanza. Una balanza, es como un martillo, es una herramienta. ¿Cómo vamos a cobrar por una balanza? Se fue también pesos y medidas. Y todo esto fue una ordenanza muy trabajada que sumó la eliminación de habilitación, que ahora les voy a contar. Y el dato que está ahí es que se votó por unanimidad, porque yo podía haber tomado el camino corto, y acá hay concejales, gracias Simón por la compañía y por la picada de este mediodía, que uno dice, bueno, yo tengo las manos, que es una frase muy común en la política municipal, tengo las manos en el consejo y entonces vamos derecho y lo votamos. Pero por otro lado, la legitimidad de una norma deviene de su apoyo, ¿no? Entonces, si vos lográs algo por unanimidad, es más probable que se convierta en política de Estado. Porque si lo haces con tu sector, el otro sector, si mañana gana, lo puede sacar. Pero ahora, la norma esta que votamos en agosto del 22 fue por unanimidad votada por todos, incluido el bloque del Frente de Todos, que dicho sea de paso, no están muy contentos de que yo esté hablando por todo lado de este tema con el argumento también de la unanimidad. Pero me parece que es bueno que podamos haber reconocido en una política algo que trasciende la discusión de hoy, la grieta y los lugares partidarios de cada uno, ¿no? 5 minutos. Y por eso, como puse ahí, hoy creo que es un grave error cobrarle a un privado por habilitar un negocio. Por eso pusimos la habilitación gratis. Pero no es que la bonificamos, porque cuando empecé a hacer esto, algunos colegas intendentes de la provincia que son rápidos, son hábiles, hay, por ejemplo, Lomas de Zamora, que el intendente hoy es el jefe de gabinete del gobernador, mandó rápidamente la ordenanza al Consejo Deliberante y la sacó, para no quedar en offside. La empezaron a hacer también intendencias gobernadas por el Frente de Todos. Pero la bonifican. Bonificar no es lo mismo que eliminar, porque mañana un 0 puede ser un número positivo. Yo la eliminé, no quiero que esté más. No quiero que se cobre por habilitar. No se le podés poner una barrera al trabajo, que el que quiere habilitar tenga que pagar antes de que empezó a facturar. Me parece un despropósito. Así que es lo que hicimos. Tenemos una habilitación express de 72 horas para los negocios más chicos, no una empresa química, pero cualquier negocio, una mercería, un pet shop, una dietética, un bar. Invertimos la carga de la prueba. Lo que hacemos es, se lo habilitamos derechos y llenan los requisitos en la página, online. Y recién después tenemos 15 días para ir a inspeccionar, para ver si me mintió o no. Pero empiezo por creerle, no por decirle, vení, trae todos los papeles y hagamos toda la burocracia y en 3 meses o 6 meses te habilito. Te habilito de entrada, te creo y después te voy a inspeccionar. Tenemos una monotasa. La monotasa junta 5 tasas que eran justificadas, pero las suma en una para que sea más fácil y el valor de esa monotasa contra las 5 sumadas es un 60% más bajo. Y además aumenta la cobrabilidad, porque si vos tenés 5 tasas hay gente que no lo paga y de esta manera inducimos al pago. Y la tasa de seguridad y higiene es una de las más baratas del conurbano. Para redondearlo fácil, si vos comparás la TISH de 3 de febrero, efectiva anual en una pizzería contra una pizzería en los distritos de cercanos o una industria, estamos un 30-40% abajo en el pago anual de la tasa de seguridad e higiene por un tema de alícuotas, umbrales, que no viene a cuento acá porque nos iríamos muy largo. Y atrás de esto está esta situación que es, tenemos que mirar el gasto público. Nosotros heredamos un municipio que a valores de hoy tenía un gasto público de 30.000 millones de pesos. Y hoy tenemos un gasto de 20.000, a valores de hoy también. Lo achicamos casi un tercio. En el medio hicimos un montón de obras y ganamos 4 elecciones. Entonces tampoco el mito de que si vos achicás el gasto público o el tamaño del Estado, no haces cosas y perdés elecciones, porque acá se demuestra claramente, y además les cuento, ganamos la elección del 19 con todo el viento en contra y con el corte de boleta. O sea, nos votó 10 puntos de vecinos que votaron al presidente actual, Alberto Fernández, y a mí como intendente, en una boleta sábana que la tuvieron que desarmar para poder elegir en 2 categorías diferentes a candidatos de partidos diferentes. Y esto, lo del gasto público, requiere decisiones, requiere una microdecisión permanente
de un montón de cosas, porque si no, el recurso no está para poder hacer obras y además bajar impuestos. Gasto en personal 33,4% del gasto total de libre disponibilidad. Saco a los afectados, que obviamente vienen para una tarea puntual. Hay municipios que tienen el 80, 70% en personal, game over. O sea, no hay manera de que hagas obras y que bajes impuestos si se te va tanto de tu presupuesto en personal. Y en el año 20 yo tenía 32% en basura y hoy tengo 23,7%, porque es el contrato más grande que tengo, muy pesado, muy importante en términos de recursos, pero sí, cada vez representa más del presupuesto, tengo menos margen para hacer lo que decíamos antes. Esto lo hicimos con un cambio del convenio, que costó, que hay que sentarse con el gremio, pero hay que tener decisión política y vocación de poder hacerlo, y hoy a eso le logramos cambiar la curva. Y además, como contabas vos antes, hicimos una ordenanza con crédito fiscal. Si vos haces ciertas cosas que son buenas para la competitividad, te damos crédito fiscal, o sea, te bajamos las tasas. Ejemplo, vos tomás un trabajador en 3 de febrero, te damos por 6 meses el equivalente a la mitad del salario mínimo, por 6 meses en descuento de tasas. Si vos ponés paneles solares en el techo para hacer un ahorro energético y una autonomía energética, cosa que están haciendo algunos, también lo podés descontar de impuestos, porque eso es una mejora ambiental, una mejora productiva de diseño, de exportación. Y para mí es un orgullo que con crédito fiscal le pueda ir un poco mejor a las empresas de 3 de febrero, porque en definitiva se van a ampliar, van a invertir más y a crear trabajo. Voy cerrando, ¿no? Sí. Resumen. Yo creo, esto es intuición todavía, porque no tengo manera de una norma tan reciente poder evaluarla, pero tengo la intuición que la curva del Laffer funciona. Tenemos 46 empresas que están haciendo trámites para instalarse, mudándose de otro distrito. Mudándose enteras, una parte, o tengo que hacer un depósito, pero me di cuenta que no me conviene hacerlo acá, sino acá. Empezó la comparación, porque además el conurbano estamos todos pegados, una calle divide un municipio del otro. Entonces vos querés poner una pizzería y de verdad te da lo mismo en Hurlingham, Ituzaingó, Morón o 3 de febrero. Y si querés poner una empresa, lo que vas a ver es si parque industrial o no, cuántos metros cuadrados, pero vas a mirar el sistema impositivo, vas a mirar si hay luz LED, vas a mirar si pasa el patrullero, vas a mirar si el municipio te ayuda o te jode o te traba, ¿no? Así que bueno, creo que esto es una muestra de que funciona. Tenemos 25% de aumento en el pedido de habilitaciones y cierro con esto. Este año el cálculo es que más o menos 500 millones de pesos estamos resignando en las diferentes medidas de reducción de tasas que estamos tomando en pos de que ese dinero esté en el sector privado para que haya más trabajo. Gracias por invitarme. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias. El aplauso. Jorge, vamos a proceder como hicimos con los otros paneles. Vamos a invitar a la gente que está a cargo de la pantalla de una vez más colocar el código QR y el enlace de la aplicación para que los presentes puedan hacer las preguntas respectivas. Adelante, Jorge. Bueno, muchísimas gracias. No vamos a preguntar acá qué intendente ha eliminado tasa o tiene la tasa del número, por las dudas. El lunes irán a sacarla. Y Georgalos, hay 2 veces. Lo esperamos, no se vaya de acá, pero si se bien. Digamos, del resto de paneles anteriores y de este panel, me parece que hay una claridad también con que el tema del desarrollo económico, ustedes lo tienen un poco en lo que pusiste y también lo manifestaste, Hércole, vincularlo con el desarrollo sostenible, digo yo, sustentable, ¿no? Donde el económico es una pata, pero después hay otras, donde está lo económico y donde está lo ambiental, pero también lo social. Y bueno, el tema de participación ciudadana y todo lo demás. Una pregunta hasta que tengamos alguna del público. ¿Cómo estimularían desde el punto de vista de la empresa, después le vamos a preguntar a Diego, el desarrollo de las comunidades, de los municipios, que es lo que hoy nos está ocupando? Porque por ahí decimos que el desarrollo económico es una cosa, como vos lo dijiste también, que parece ser que es del Estado Nacional, pero bueno, hoy estamos con gobiernos locales y me parece que el desafío es poder darle algunas ideas a quienes están hoy aquí. En primer lugar, posible en la medida que exista voluntad de diálogos entre las partes. Yo donde tengo radicada la empresa, donde desarrollo
si bien estoy poco tiempo, estoy en el interior del interior y me la paso viajando, en realidad yo resido en un pueblo de 7.000, 8.000 habitantes, donde nuestra empresa genera solamente ella 500 y pico puestos de trabajo directos, más otros tantos de manera indirecta. Con lo cual, de hecho, para que tengamos una idea, el presupuesto de la municipalidad equivale a un mes de la facturación de nuestra empresa. Con lo cual eso hace que haya un diálogo permanente, tanto en la realización de obras como de proyectos productivos. A tal punto que en este momento se planteó la necesidad de generar una actividad productiva en la localidad que, además de generar puestos de trabajo, nos permita al sector, la principal producción que hay en la zona es leche. Para producir leche se necesita, entre otras cosas, granos, entre ellos el speller de soja. Y por otro lado, la provincia implementó un programa para la elaboración de biocombustibles. Y en ese aspecto nos pusimos de acuerdo la municipalidad con otras 2 cooperativas más y estamos en un proceso de una elaboración de la planta de biocombustible, pero que a diferencia de lo que plantea la iniciativa provincial, que es que esa planta tiene que comprar el aceite para la elaboración de combustible, en ese proyecto nosotros, como somos consumidores del subproducto, en este caso el speller de soja como alimento para el ganado, hacemos todo el proceso completo. Entonces eso permite, por un lado, generar puestos de trabajo, por otro lado, tener un combustible ecológico, sustentable, por otro lado, la soja que se produce en la zona va al puerto de Santa Fe, pagamos flete para llegar al puerto y después pagamos flete para traer el subproducto. Entonces, estamos de alguna manera mejorando la competitividad del entorno, del ecosistema local, a través de un proyecto que cierra por todos lados. Y obviamente con compromisos en donde hay la municipalidad en cuanto a la cesión de un espacio, si bien hay un terreno que es un parque industrial, pero bueno, con todos los servicios necesarios que eso necesita para poder ser operativo, con las cooperativas y realmente con un convencimiento de que queremos aprovechar los recursos que se generan en la localidad, que queden en la localidad. Gracias. Sí, yo agregaría, me parece el diálogo fundamental, el diálogo desde el punto de vista del entendimiento. Me parece que los sectores se tienen que entender perfectamente y que el sector público entienda que lo mejor que le puede pasar es que el sector privado le saque tareas y le saque responsabilidades y le saque problemas. Si hay empleo, la gente tiene recursos genuinos para vivir, no depende del Estado municipal para ir a buscar ese asistencialismo, esa necesidad insatisfecha para su diaria. Ahora, creo que bien Diego lo decía, hay que tener una mirada de mediano y largo plazo. Ahí lo que les puedo sugerir es que generar mesas institucionales entre el sector privado que exista en los municipios y entre el sector público para un entendimiento de mediano y largo plazo es fundamental. Yo también vengo de un pueblo, nosotros tenemos 7 plantas industriales, convivo con varios municipios en varias provincias, todos distintos, todas realidades distintas. Y realmente hasta para el sector empresarial es muy desgastante, porque cada relación con cada municipio es todo un tema, toda una agenda de planteos donde nuestra energía debería estar en otro lado, cómo generar más empleo, cómo generar más producción, cómo generar más riqueza genuina. Ahora, para concluir la pregunta, diría, en el rubro industrial donde nosotros estamos, entender por qué el mediano y largo plazo. Porque la industria es una generadora de riquezas indirectas. Nosotros generamos empleo y vendemos nuestro producto afuera del municipio. Ese empleo que nosotros pagamos
deviene en comercio, deviene en servicios, en albañiles que trabajan, en talleres que funcionan, todo un entramado que el municipio ahí sí puede, digamos, enriquecer sus finanzas desde esos impuestos. Ahora, claramente que cuando alguien sube al municipio, lo más fácil es ir al más grande y tratar de apretarlo lo más fuerte, y ni hablar en un proceso industrial donde hay, como yo digo, mucho hormigón tirado, porque lo que decía Diego, que es la evaluación de me mudo aquí o allá, hoy te lo puedo decir yo porque soy un empresario nacional, pero todo nuestro rubro alimenticio, que Arco lo conoce perfectamente, en su gran mayoría ya está internacionalizado en capital, y lo peor que le puede pasar es que la definición no es me voy de acá para allá, es me voy. Y eso deja realmente un desánimo en las expectativas que el país tiene para progresar. Así que creo que va por ahí el punto como para hacer un aporte. Muchas gracias, Diego, obviamente que vos has planteado un fuerte desafío con el tema de impuestos y ¿qué ves en el mediano plazo desde los gobiernos locales, más allá de la reducción impositiva, como para favorecer este desarrollo? Bueno, un apunte sobre la pregunta anterior que está relacionada. Creo que el público-privado tiene que ser un eje natural de nuestro trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema laboral, muchas empresas lo que te dicen es no consigo la mano de obra que necesito. No están suficientemente capacitados o no tienen las habilidades blandas. Eso lo puede hacer el municipio. El textil de 3 de febrero, más o menos 100 empresas. Me dice, se me acercan gente que no sabe trabajar, que no tiene cultura del trabajo, que no sostiene las 9 horas. Que abandona los 3, 4, 5 días y que no sabe manejar las máquinas industriales, recta, collareta, overlock. Saben manejar la máquina hogareña. Entonces ahí tiene que intervenir el gobierno local, que es el más cercano, para generar la instancia de habilidad blanda, cultura del trabajo y manejar la máquina textil. Y lo hacemos junto a las empresas que nos dan los profes o nos dan las máquinas, y la capacitación la hacemos juntos. El otro día fui a ver una empresa en Martín Coronado, que es una localidad nuestra, que fabrica jeans. No voy a decir de qué marca porque son marcas demasiado importantes y me van a matar si digo, ¿viste dónde se fabrican? Porque si entras a Zara y decís estos jeans son de, ¿viste? Es como que, ¿viste? Zara quiere que todos pensemos que están hechos en Barcelona los jeans, ¿viste? Pero no, están hechos en Martín Coronado. Los de mujer, no los de varón. Y me encanta ir a la línea de producción, y yo no lo sabía, el mismo dueño de la empresa me dice, acá varias personas salen de Potenciar Trabajo, que es el plan, y se capacitaron en la MUNI y hoy están en la línea de producción manejando la máquina industrial y haciendo los jeans de Zara. Yo digo, se puede. Y esto tiene que ver con el público privado, ¿no? Como idea de mediano plazo, yo creo que nosotros tenemos que repensar el Estado. El Estado le tiene que servir a la sociedad en servicios y a las empresas en capacidad de inversión y crecimiento y creación de empleo. No le tiene que servir a los políticos. Esto es lo que quiero decir. Y además tenemos que repensar el federalismo. Tenemos que tenerle más confianza a las provincias y a los municipios. Y ahí hay que ponerle más músculo, por eso gracias RIL. Más músculo, más profesionalismo, más liderazgo en los gobiernos locales es algo que yo veo hacia adelante, porque si vos después descentralizás funciones y los gobiernos locales no están preparados, no tienen el equipo o no tienen los procesos, no lo van a poder hacer bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo, pero muchísimas gracias. El aplauso, por favor, para este panel.